Renovados bríos. Bueno, vamos a empezar. Yo mandé en el chat, por el chat, dos cosas. Una es la oración al Espíritu Santo. Saben que este domingo es el domingo de Pentecostés, así que los invito a, si pueden leerlo, a ver, voy a tratar de, a ver si lo puedo poner en, creo que lo tengo en, esperen, discúlpenme, pero estoy viendo dónde está, acá. ¿Están viendo esto? Espero que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por estar acá para conocer tu palabra, te pedimos que envíes tu espíritu para que abras nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Justino, ruega por nosotros. Hoy es el día de San Justino y es un santo, bueno, a mí me gusta mucho. Es de los primeros, él era filósofo, es de lo que llaman los tiempos post-apostólicos, y él era filósofo y se convierte al cristianismo, y él decía una cosa muy importante, que nos sirve mucho para este tiempo de tanto relativismo, ¿no? Él decía, o sea, hoy en día se dice, bueno, todo es verdad, mi verdad, tu verdad, cualquier verdad vale lo mismo, y él en cambio decía, todo lo que han dicho de verdad los que nos han precedido, o todo lo que alguien dice de verdad, nos pertenece a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos al que es verdaderamente verdad, para ponerlo así en un jueguito de palabras, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces todo lo que alguien dice de verdad, en el fondo, y no tan en el fondo, nos pertenece a nosotros los cristianos. Nosotros, bueno, vamos a seguir con nuestro Génesis, leyendo Génesis 2 y ya metiéndonos de lleno en el 3, pero quería contestar 2 preguntas que nos habían llegado, ¿no? Una es un poquito larga y simplemente voy a leer un pedacito porque era toda una cosa muy elaborada, pero dice, mi primera pregunta, por ejemplo, en la constelación de las Pléyades, ¿cómo participa de esta historia de salvación? ¿Cómo es parte? Porque Jesús es para todos, Dios es para todos. Nosotros los humanos fuimos pensados desde toda la eternidad por Dios para ser parte de su reino.
y tamaño pecado mereció tamaño salvador. Pero los humanos quizás no fuimos los únicos pensados desde toda la eternidad. Como Dios es muy grande, en su infinita bondad quizás pensó en otros también para ser parte de su reino. Es una pregunta muy interesante. Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo todas las respuestas. Simplemente, bueno, busco, estudio y bueno, cuando no sé algo, le pido a Dios la valentía de decir no lo sé. En este caso, creo que tengo alguna intuición de por dónde puede ir la cosa, ¿no? Lo primero que diría es, por supuesto que Dios puede haber creado otros seres. ¿Cómo participan de esta historia de la salvación? Bueno, si son seres espirituales, o sea, ¿qué es lo que define que un ser pueda participar de la historia de salvación? Que sea capax Dei. Esto que decíamos al principio del curso. En la medida que alguien es capax Dei, es decir, capaz de relacionarse con Dios, puede participar de la historia de salvación. Y si nosotros descubriéramos que en un mundo, que en la constelación de las Pléyades hay otros seres espirituales, tendrían que ser, o sea, lo que nosotros entendemos por seres espirituales, por seres que justamente que tienen esta capacidad de relacionarse con Dios, bueno, si no conocen a Jesucristo, tendríamos que mandar misioneros, ¿no?, para que lo conozcan. La definición de que alguien es ser humano es que se pueda reproducir con los humanos, o sea que no sabemos si estos seres espirituales son humanos o no son humanos, pero si no fueran humanos, pero son capax Dei, bueno, nuestra tarea es hacer conocer la buena noticia y llevarles el evangelio y hacerlos conocer la palabra de Dios, digamos, ¿no? Eso es lo primero, digamos así, que se me ocurre. Así que bueno, evidentemente nosotros no somos los que vamos a decir, no, Dios solamente puede crear a los seres humanos. Imagínense que sería muy presuntuoso de nuestra parte. Y después la segunda pregunta era una pregunta que no sé si la anoté acá, pero era algo así como, la estoy tratando de acordar, decía, si Dios, ¿para qué Dios creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Si, digamos, para hacernos caer, como una especie de tentación. Bueno, me gustaría mostrar cuando veamos un poco el relato, qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no hizo ese árbol para que nosotros cometiéramos un pecado. Vamos a tratar de explicar eso. Bueno, así que vamos a continuar mirando a ver, estoy bien acá. Discúlpenme. No, bueno, me falta una cosa, pero no sé qué pasó. Vamos a ir acá. Bueno, habíamos llegado a ver la creación de la mujer. Vamos a tratar de recordar un poquito el tema de la creación de la mujer. Lo que habíamos terminado de decir, si mal no recuerdo, es que la mujer, ¿se acuerdan que el hombre cae en una suerte de sueño, ¿no?, que en la Biblia se llama el tardemá, y cuando se despierta, bueno, Dios había tomado de su costado, de su costilla, o su costado, porque en realidad la palabra no es tanto costilla, sino costado, y con ese hueso que toma del hombre, con esa costilla que toma del hombre, construye, ¿se acuerdan que yo les comenté que el verbo este era baná? Y que esta construcción
prefigura de alguna forma, porque no parece un verbo dirigido específicamente para un ser, para la creación de un ser humano, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay algo, una prefiguración en que esto va a ser después esta mujer, es prefigura de lo que va a ser Israel, Israel en tanto partícipe de la alianza, y entonces por lo tanto vista como la esposa de Dios, esto que yo les explicaba, de que Dios quiere, esto se ve muy bien en los libros proféticos, donde la figura que Dios usa para decir que quiere relacionarse con Israel es precisamente la figura de la esposa, ¿no? Y Israel, desafortunadamente, las más de las veces va a ser la esposa infiel, ¿no? En este matrimonio que Dios le propone, ella va a ir atrás de otros dioses y va a ser como esta esposa infiel, ¿no? Y también, bueno, después esta figura se la va a llamar hija de Sión, ¿no? Y a María también, bueno, vamos a ver que digamos, el cristianismo identifica esta figura de la hija de Sión del Antiguo Testamento con María, María como hija de Sión. Y finalmente también María prefigura a la iglesia, es decir, hay como toda una cadena de prefiguraciones. María está prefigurada en el Antiguo Testamento, a raíz de, en Eva, en esta mujer de este capítulo, ahora después vamos a ver cómo, que es la madre de todos los vivientes, en las mujeres santas del Antiguo Testamento, como Ana, Débora, Esther, Judith, hay como muchas grandes mujeres, y finalmente también se la ve como esto, como la hija de Sión. Está en el Pentateuco, en algunas mujeres, después de lo que nosotros llamamos libros históricos, y después en los libros proféticos, esta figura de la esposa, Israel como esposa, y finalmente esto de la hija de Sión. Pero bueno, hasta ahí más o menos habíamos llegado, pero quisiera detenerme un poquito en esto que dice Dios. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle el término que se usa en hebreo, que es una frase en hebreo que es etzer kenekto, es muy particular, porque si nosotros examinamos el Antiguo Testamento para ver cómo se usa esta palabra etzer, para esto de la ayuda adecuada, acuérdense que en el primer momento Dios crea a los animales, pero va a decir, fíjense acá, no encontró entre ellos, no encontró la ayuda adecuada, es decir, no encontró la etzer. Entonces, les quiero mostrar en algunos lugares donde se usa etzer, para que ustedes vean, o sea, desde acá les adelanto un poco lo que vamos a encontrar, y es que este término de ayuda, de etzer, en las más de las veces está aplicado a Dios. Y en tanto Dios es esta ayuda para Israel. Esto es bastante frecuente, por ejemplo, en los Salmos. Pero a ver, vamos a ver primero algunos textos. Esto lo tenía todo preparado, pero no sé qué pasó. Bueno, fíjense acá, ¿no? Esto en Isaías, en textos proféticos. Vamos a poner más el contexto. Fíjense, acá Dios le dice a Israel, pero tú, Israel, mi servidor Jacob, a quien yo elegí, acá hay una cosa muy importante que es el tema de la
elección. Israel es como el elegido de Dios, por eso muchas veces vieron que se dice Israel o el pueblo elegido. Bueno, esta es una palabra que califica muchas veces a Israel. Mi servidor Jacob, acuérdense que, esto les digo para que aprendamos a leer la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento muchas veces nos encontramos con que se habla a Jacob. Jacob es una persona, digamos, es el hijo, uno de los hijos de Isaac. Isaac tiene 2 hijos, y finalmente, bueno, Jacob, a través de toda una historia que alguna vez espero poder explicarles, llega a ser el elegido, digamos, el heredero de la bendición divina, de la bendición de su padre. Bueno, se convierte como en este gran patriarca que después va a tener los 12 hijos y va a ser el famoso padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, y Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. Entonces, cuando ustedes ven una oración en la Biblia que se dice, pero tú, Israel, mi servidor Jacob, a quien yo elegí. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de la persona de Jacob? No, está hablando de la descendencia, ¿no?, de Jacob. Israel es este pueblo, pero muchas veces en el Antiguo Testamento se lo conoce como Jacob. Es como un sinónimo. Y esto también, otra cosa que les digo, para que aprendan también a captar, a leer la Biblia, es que la Biblia, toda la literatura hebrea está basada en el principio del paralelismo. Entonces, ¿qué es este principio? Es que se afirma algo, fíjense acá, pero tú, Israel, está hablando, y enseguida le pone un sinónimo, mi servidor Jacob, a quien yo elegí. Este sería como un hemistiquio, digamos así, un versículo. Y fíjense que sigue hablando, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ven? Esto es como el paralelismo que de alguna forma amplía, dice lo mismo, pero ampliado. Tú, Israel, mi servidor Jacob, está hablando de la misma situación que es el pueblo de Israel, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ven que le agrega algo? Descendencia de Abraham, ya sabemos que el pueblo de Israel desciende de Abraham. Pero esta calificación, mi amigo, implica una cierta, que Dios lo mira con benevolencia al pueblo. Porque es la descendencia de Abraham, que es el amigo de Dios. ¿Ven? Esto es lo que, si uno lo lee lentamente a la Sagrada Escritura y la va saboreando, va como captando un poco estas cosas. Pero bueno, alguien se las tiene que decir porque si no, es difícil descubrirlo por uno mismo, ¿no? Bueno, fíjense que acá dice, no me quiero ir de esto del Etzer, ¿no? Tú eres mi servidor, yo te elegí y no te rechacé. No temas porque yo estoy contigo, no te inquietes porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Y acá tenemos esto de este Etzer, pero ya en forma de verbo. Yo soy la ayuda. Bueno, entonces ven aquí Dios como ayuda de Israel. Y esto se va a repetir muchas veces, como les digo, en los Salmos. Yo ahora simplemente voy a comentar algunos. Tenía todo esto preparado, pero me jugó una mala pasada. No sé qué pasó, que desapareció, así que lo tengo que hacer a mano. A ver, vamos a mirar este Salmo. 27:9. Acá, fíjense. Y otra de Dios es que aparece normalmente en situaciones muy difíciles, en situaciones de peligro. No es cualquier ayuda. Esto es importante también captarlo. Es la ayuda en situaciones difíciles. Entonces, fíjense acá el salmista que dice,
perdón, estoy yendo al principio del Salmo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios, enemigos los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Ven que la situación del salmista es una situación aparentemente de grave peligro, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, hay un ejército que lo está persiguiendo, ¿eh? Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa, ¿de qué está hablando? Está hablando de la tienda, lo que se llama la tienda del encuentro, que es este templo portátil que tenían los israelitas a partir de la alianza de Dios en el Sinaí, que Dios les manda a construir este tabernáculo, este templo portátil. Bueno, entonces está diciendo que va a ofrecer sacrificios en este templo. Y así llegamos a aquí, donde dice, no lo apartes de mí, no alejes con tu ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda, mi etzer, ¿ven? Entonces, en esta situación de extremo peligro, Dios es la ayuda de Israel. Vamos a buscar otro. A ver. Fíjense acá, ¿no? Que es, nuevamente, ¿no? Líbrame, Dios mío, Señor, ven pronto a socorrerme. Que se avergüence si sean humillados los que quieren acabar con mi vida, que retrocedan confundidos los que desean mi ruina, que vuelvan la espada avergonzados los que se ríen de mí, que se alegren y regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que desean tu victoria. Qué grande es nuestro Dios, ¿eh? Yo soy pobre y miserable. Ven pronto, Dios mío, tú eres mi ayuda, y acá yo les marqué, ven, mi etzer, mi libertador. No tardes, Señor. O mi etzer, porque en realidad es un acento al final de la sílaba. Mi etzer. Bueno, Dios mío, tú eres mi ayuda y mi libertador. Uno más. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni descansa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luz de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Fíjense en esto, ¿no? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Esto que tantas veces decimos, a ver, nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y acá les quería contar una pequeña anécdota. Hace un tiempo pude visitar Berlín y recorrí una parte de Berlín con una guía. La guía no era católica ni nada, pero bueno, uno de los edificios, esto que espero que estén viendo, esta foto, es la entrada de un hospital, del hospital católico de Berlín, que es que pertenece a la congregación de las hermanas borromeas. Ella nos llevó porque es un lugar es un lugar precioso, muy lindo, y bueno, estábamos paseando por este barrio, y nos contó una anécdota, que es que en la Segunda Guerra Mundial, en la persecución judía por parte de los nazis, se había desatado en Berlín una epidemia de tifus. Y entonces, bueno, evidentemente todo el mundo estaba aterrado de contagiarse el tifus. Y entonces estas hermanas empezaron a pensar cómo podían hacer para salvar a judíos de que los deportaran.
Y entonces se les ocurrió, cuando iba algún judío, al hacerse atender, lo metían en una parte donde tenían, ellas les decían a los inspectores que venían a verlos que era la gente que tenía tifus, ¿no? Y entonces estos guardias, la Gestapo, le daba tanto terror, digamos, contagiarse el tifus que ni entraban, y bueno, y así, y después, una vez que, o sea, los que eran perseguidos iban ahí, las hermanas los hacían pasar porque tenían tifus, y luego se las ingeniaban para tratar de sacarlos de la ciudad y salvarles la vida, ¿no? Y digo, ¿por qué es pertinente para esto que estamos hablando? Bueno, porque acá, aunque ustedes no lo pueden leer, voy a tratar de agrandar, bueno, no sé si puedo ver, ¿ven? Acá, espero que estén pudiendo ver, ven que hay algo escrito, y precisamente lo que está escrito en esta entrada es en latín, en realidad está como en una especie de latín germánico, no sé, unas letras medias raras. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y si nuevamente vamos a mirar el salmo que estábamos hablando, ¿no? Fíjense que hay como una especie de algo profético, ¿no? Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Yahvé, del Señor, mi auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Es decir, el judío que entraba al hospital huyendo de esta persecución, la ayuda le viene del Señor. Este hospital que estaba regenteado por estas hermanas, y bueno, la ayuda le viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, que no dejará que resbale su pie, tu guardián no duerme. Bueno, me pareció una cosa muy linda, pero bueno, lo importante acá es esto, ¿no? Esto de el etzer, la ayuda, la mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vamos en la relación entre el varón y la mujer. Evidentemente, acá está hablando de que la mujer es esta ayuda fuerte, es verdaderamente una fortaleza para el hombre contar con la mujer. Y que la mujer en las circunstancias de grave peligro para el hombre, de extremo peligro, es esta figura fuerte, así como Dios es la ayuda para Israel, bueno, la mujer es esta ayuda fuerte para el hombre. Ahora, ¿cuál es esta situación de extremo peligro del hombre? Porque acá dice, le vamos a hacer la ayuda adecuada. Y acá, en realidad, el texto, pero voy a volver a poner el texto que estábamos leyendo, ¿no? Vamos de vuelta acá. Fíjense, ¿cuál es el problema que Dios quiere resolver? Dice, no conviene que el hombre esté solo. Entonces, en realidad, el tema es la soledad. Acá lo que tenemos es que lo que Dios viene a remediar, esta situación de extremo peligro, nosotros muchas veces no vemos, ¿no? Pero la soledad es una situación de extremo peligro para el hombre. En la Sagrada Escritura, la soledad está asociada a estar como lejos de la vida, a estar desechado, el hombre que se siente solo, que no está en comunión con nadie, bueno, está en una situación de extremo peligro. Entonces, lo que viene a remediar la mujer, precisamente, es esta situación de soledad, donde,
¿qué es lo que estamos viendo? Que los animales no pueden remediar la situación de soledad, no son una ayuda adecuada. Fíjense, después que crea, el hombre puso nombre a todos los animales, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada, no encontró este Etzerkenedo. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Nos falta hablar un poquito de esta otra palabra, la palabra kenecto, que añade un matiz importante. Para podríamos ponerlo así, ¿no? Que para poder proporcionar este apoyo necesario, esta ayuda adecuada, la mujer tiene que ser de algún modo un igual a su pareja. Es como que la palabra kenecto de alguna forma es como lo opuesto, al mismo tiempo es como lo distinto, pero que es este apoyo necesario. Literalmente es como si fuera lo opuesto a él. Esto lo decía, por ejemplo, igual, no está si fuera que la sacaron del pie, sería como el inferior; si la sacaran de la cabeza, sería como su superior. No, el costado es como lo que nos hace como iguales, está como a la misma altura, podríamos decir así, que el hombre. Entonces, la mujer cumple la condición necesaria de acompañar al hombre, de ser esta compañera fuerte para el hombre. Y de algún modo solo ella puede liberar al hombre de la soledad, ya que puede unirse a ella y formar una sola carne. Yo les puse ahí en el chat después un link para los que tengan interés puedan leer las catequesis de Juan Pablo II que yo les mencioné sobre el tema este de lo que se ha dado en llamar la teología del cuerpo, ¿no? Que son catequesis sobre el amor humano. Estas están, digamos, puestas en orden y están muy bien en este link por una organización que se llama corazones.org, y están muy bien clasificadas con todos los títulos, es algo muy fácil de ver. Yo no puedo hablar de esto más que algunas cosas mencionar, pero bueno, les recomiendo que si quieren profundizar en este tema, que lean estas catequesis, que las mediten. Juan Pablo, acerca de esta creación de la mujer, ¿no? Es que al ser el hombre y la mujer creados, aparecen, son como un don, el uno para el otro. Esto es muy importante. El hombre es un don para la mujer y la mujer es un don para el hombre. ¿Por qué? Fíjense, porque es como que Dios se los regala uno al otro. Y bueno, en la medida en que esta armonía dura, esto es una realidad, ¿no? Podemos decir así. Bueno. La otra cosa que quería comentarles es, yo cuando en este capítulo y en el que sigue, me voy a referir bastantes veces al Nuevo Testamento y a cosas del Antiguo que prefiguran realidades del Nuevo. Y una de estas es, yo les comenté que este verbo baná prefigura la creación de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos como de este paso entre esta figura de Sión, primero Israel como esposa, después se concentra en
en esta hija de Sión, y finalmente María es la hija de Sión, y llegamos a la escena de la crucifixión, que esto es lo que les quería mostrar. A ver, que tengo acá muchas cosas. Bueno, acá les quería mostrar, por ejemplo, lo de la hija de Sión, ¿no? Esta es la palabra que Yahvé pronuncia contra él. Ella te desprecia, ella te hace burla, la Virgen, hija de Sión, mueve la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado y blasfemado? Bueno, está hablando de alguien que va contra el Santo de Israel, y por lo tanto va contra esta hija de Sión. Es como insultar al Santo de Israel, que es Dios, es un insulto contra esta hija de Sión, que como les digo, es una prefigura de la iglesia, pero a través de María. Bueno, les quería hablar esto de perdón, Juan, directamente se lo voy a escribir acá, va a ser más rápido. Bueno, fíjense que después de la muerte de Jesús tenemos esto, ¿no? Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Entonces, habla del costado, y habla, el costado en griego, en realidad está hablando de usa la palabra pleura, lo que nos vieron que nosotros a veces, en términos médicos, se habla de la pleura como este costado. Si nosotros, perdón, volviéramos a lo que estábamos leyendo, acá lo tengo, fíjense, el Señor hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Bueno, esto está en el idioma original, es el hebreo. Pero en el idioma, en la Biblia griega, que creo que muchas veces les expliqué, pero bueno, es la Biblia griega, llamamos al Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. Y que es la lectura, digamos, cuando los apóstoles y los evangelistas leen la Sagrada Escritura y después escriben los escritos del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos son de lengua griega, porque gracias a Alejandro Magno, en el 300 antes de Cristo, que había conquistado toda la cuenca del Mediterráneo, el griego se convierte en la lengua franca, y es la lengua que se habla inclusive en Palestina, ¿no? Y el hebreo es un idioma que solamente hablan los estudiosos, digamos así, de la Biblia. El hebreo ya no es una lengua que se habla, es como de alguna forma la lengua de su Sagrada Escritura. De hecho, en Palestina se habla la lengua se habla arameo y se habla griego. Bueno, pero no me quiero ir por las nubes, pero lo que les quiero mostrar es que en la Biblia griega se traduce esto de la costilla, se traduce con esto de la pleura. Entonces, el mismo término es el que se va a usar para el costado, esto del costado de Jesús, de donde sale sangre y agua. Entonces, esto que hablábamos de este verbo baná, que prefigura la construcción de la iglesia, me gustaría ponerlo en estos términos, y ahora sí vamos a interrumpir, ¿no? Pero fíjense, Adán duerme profundamente un sueño, y de su costado Dios saca a la mujer.
Jesucristo, duerme el sueño de la muerte, y de su costado Dios hace brotar la iglesia, porque esto de la sangre y el agua prefiguran a la iglesia, prefiguran los sacramentos, la iglesia que es la que a través de los sacramentos nos hace vivir esta vida, nos hace participar de la vida divina. La sangre es como el signo de la Eucaristía y el agua el del bautismo. Bueno. Vamos a hacer una pequeña interrupción. Volvemos. Les voy a volver a compartir la pantalla. Recién vi una pregunta que me preguntaban si el agua del costado de Cristo es el bautismo. Hay todo en la Sagrada Escritura hay todo un tema del el agua, es un tema muy recurrente. Una cosa importante para entender es que Israel, o sea, geográficamente Palestina, y lo que es la tierra de Israel, digamos, es un gran desierto, digamos, o sea que el agua es algo muy precioso. Y acuérdense que yo les dije que hay un movimiento, hay como una dinámica, esto lo expliqué en la primera clase, que es que hay como que atravesar el agua para es como se va a través del agua hacia la montaña, que representa como este lugar sagrado, para la adoración, para el culto a Dios. Eso por un lado. Pero no, esto no. Por ejemplo, tenemos hay varias profecías acerca del tema del agua. Esta es una que les voy a mostrar, ¿no? Que dice, espero que la estén leyendo. Que dice, aquel día habrá una Jerusalén para lavar el pecado de Yahvé Shebaot, extirparé yo de... Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? Habrá una fuente abierta en la casa de David para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Esto, a su vez, en el profeta Ezequiel, en Ezequiel, perdón, acá está, discúlpenme. Fíjense. Aquí el profeta Ezequiel está teniendo una visión o sea, no sé si ustedes se ubican un poquito en la historia de Israel, pero en el año 600 antes de Cristo, para poner así como una fecha bastante fácil de acordarse, Babilonia, que es el imperio babilónico, rodea Jerusalén, se va llevando cautivos a toda la élite de Jerusalén y finalmente va a destruir el templo, que era como el centro de la vida religiosa de Israel. Lo va a destruir completamente. El profeta Ezequiel vive en este exilio en Babilonia y tiene visiones sobre un nuevo templo que se va a construir. Y esto que les voy a leer es parte de esta visión del nuevo templo. Y dice así, me llevó a la entrada de la casa acá se está refiriendo al templo, y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar, ¿no?
Y bueno, él va teniendo que atravesar toda esta agua, y finalmente dice, esta agua sale hacia la región oriental, baja al Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda sanada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Bueno, entonces es como esta agua que sale del costado del templo y que va sanando toda esta agua mala, y finalmente es como que sana todo ser viviente. Bueno, entonces tenemos la profecía de la fuente abierta, tenemos la profecía de Ezequiel, bueno, y llegamos a esto de el agua que sale del costado del costado de Cristo, del cual el mismo Juan, en el capítulo 2, había dicho, el mismo Cristo, ¿no? Dice, ¿se acuerdan cuando dice, destruyan este templo, cuando se está refiriendo a cuando echa a los vendedores del templo, en Juan capítulo 2, y dice, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Y entonces los judíos le dicen, pero ¿cómo en 3 días? Esto llevamos 47 años haciendo este templo y vos en 2 días, en 3 días lo vas a hacer. Y el evangelista nos dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo es el nuevo templo, es este lugar donde se juntan el cielo y la tierra, que es precisamente lo que es el templo, es este lugar de vida, y del costado de Cristo ahora esto que estaba prefigurado en esta fuente abierta que iba a salir de Jerusalén para lavar todas las impurezas, en esta visión de Ezequiel, se cumple en Jesucristo. Verdaderamente de su costado, esta agua que prefigura el bautismo es lo que verdaderamente nos salva. Y la sangre prefigura la Eucaristía, que es también es pertinente a este capítulo, porque ¿se acuerdan que yo les dije que una palabra que se repite todo el tiempo, es la palabra comer? En Génesis 2 y 3, la palabra comer se repite 13 veces. Comer, comerán, comeréis, comí, no comí. Bueno, entonces, ellos, digamos así, encuentran la muerte comiendo, y nosotros encontramos la vida comiendo. Ven que este es otro movimiento que tenemos. Bueno. Bueno, hablamos ya entonces de la mujer, y de esto del costado, que de alguna manera prefigura la iglesia. Acuérdense, miren, hay tantas conexiones que a veces me olvido, me es muy difícil señalárselas. Pero si ustedes, por ejemplo, leen el Evangelio de Juan, está en la escena, Juan 19, que es la escena de la crucifixión, donde está María, Jesús nunca se refiere a ella como madre, sino que la llama mujer. Entonces ven que aquí es como, esta María es la nueva Eva. Ahora después lo vamos a ver más en el capítulo 3. Pero fíjense que usa exactamente la misma palabra que está en lo que estamos leyendo ahora. Se llamará mujer, esto que les dije. Fíjense, el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, ¿se acuerdan que yo les dije? Se llamará Isha, acá dice Isha, aunque ustedes no lo crean, porque del Ish ha sido sacada. Esto que hablábamos de que en algunas traducciones antiguas se llamará varona, porque del varón ha sido sacado. Bueno, hay algunas lenguas donde esto se ve como más fácil, porque ¿se acuerdan que les dije? En inglés, man, woman, se ve como más fácil la conexión de este ish y ya. Nosotros tenemos 2 nombres que no están conectados fonéticamente, mujer y varón. Pero esta sí, lo importante también acá es esto, ¿no? El hombre, quiero terminar con esta idea. En aquí y hasta después de lo que nosotros llamamos el pecado original, que va a ocurrir en el capítulo 3, se la llama mujer, no se la llama Eva. Ella es mujer. Y esto es muy importante para hacer después la conexión con esta que les comento con Juan.
Inclusive en las bodas de Caná, ¿se acuerdan que Jesús a su madre no la llama mamá, le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con este problema? ¿Qué nos importa a nosotros esto? La llama mujer, y María le hace hacer una cosa que está profundamente conectada con la historia de Israel, digamos. Pero bueno, perdónenme, pero no, si no, no terminamos nunca de leer. Seguimos en el capítulo 2. Es bastante terrible, ¿no? Ya vamos a pasar al 3. Bueno, ahora quiero concentrarme en esto, ¿no? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, perdón, el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. ¿Qué significa esto? Que esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto que, bueno, obviamente tiene como un sentido literal, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, de mí ha sido sacada, ¿no? Pero a su vez, esto se va a usar en la Sagrada Escritura como símbolo, cuando alguien hace alianza, en algunas ocasiones, se usa esta expresión. Fíjense, les quería mostrar acá, en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 5, las tribus de Israel lo van a ver a David, que era de la tribu de Judá, pero y era rey de Judá, y ellos quieren hacer una alianza con él. Y fíjense la expresión que usan. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron, mirá, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Acuérdense, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel, y Dios te dijo, bueno, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Entonces vinieron todos los ancianos de Israel, donde el rey a Hebrón, que es un lugar cerca de Jerusalén, y el rey David hizo un pacto con ellos, dice la espantosa traducción de la Biblia de Jerusalén, pero en realidad lo que hace es una alianza. Acá lo tenemos en el hebreo, se los marqué, berit. Berit es la palabra que nosotros traducimos como alianza. No me gusta la palabra pacto, porque pactos no quiere decir lo mismo que alianza. Bueno, me gusta la palabra alianza como palabra específica para esto, ¿no? Y la alianza es como la clave de lectura de toda la historia de la salvación. Nosotros acá en Animación Bíblica hicimos todo un curso, que si lo quieren mirar, lo pueden ver, está en YouTube, que se llama Del Génesis a Jesús, donde vamos explicando las distintas alianzas, la alianza como clave de lectura de toda la historia de salvación. Ahora no puedo hacer esto, pero bueno. Lo que quiero explicar es que la figura del matrimonio precisamente es una alianza. Y la alianza, por su naturaleza, es indestructible. Es como que no se puede volver atrás de la alianza. Fíjense que cuando a Jesús le consulten por el tema de si el hombre se puede divorciar de la mujer, él, ¿qué argumento va a usar? Porque le dicen, verá, Moisés dijo que el hombre se puede divorciar de la mujer. Y Jesús va precisamente a volver a esto del principio. A ver, quiero encontrar acá. Se le acercaron unos fariseos para ponerla a prueba y le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón? Por eso dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y los dos harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, cuando Jesús quiere volver a la idea original del matrimonio, lo que hace es volver a esta situación pre-pecado original. Y la explica,
fíjense, con las mismas palabras. ¿No han leído que el Creador desde el comienzo dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne? Y fíjense que esto yo sé que es terriblemente doloroso para muchísimas personas en la vida contemporánea, porque precisamente porque el matrimonio está en crisis, o sea, no es no lo digo superficialmente, yo sé que esto es algo terrible, leer esto duele en el alma a muchísimas personas que tienen quizás sus vidas rotas a causa de esto. Pero Jesús nos remite a la idea original del matrimonio. Y esto también está unido a otro tema que es completamente despreciado por el mundo contemporáneo, que es el tema de cómo se engendra la vida. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Dios bendice al hombre y a la mujer, y qué es lo que les dice? Sean fecundos, multiplíquense, ¿no? O sea, esto que hablábamos de que la bendición siempre es vida. Y la vida, por si no nos queda claro, la vida pertenece a Dios. Entonces, un tema que también es muy doloroso y muy incomprendido, es el tema de la contracepción. Cuando se practica la contracepción, es como decirle no a Dios. La vida pertenece a Dios. Esto está maravillosamente explicado en las catequesis, esta que les pasé de Juan Pablo II. Yo simplemente lo menciono acá. No quiero dejar de mencionarlo, porque si hay algo que no se comprende en este mundo, eso de la doctrina católica, es el tema de la contracepción. Yo les pido que lo lean en las catequesis de Juan Pablo, el tema del matrimonio abierto a la vida. Bueno, la vida pertenece a Dios y la contracepción es un no a esto que Dios, este mandato original, sean fecundos y multiplíquense. Y bueno, ahí Juan Pablo explica magistralmente cómo hay que entender esto. Entonces, y están unidos estos dos temas, el tema del divorcio y el tema de cómo se engendra la vida. Nosotros no somos los dueños de la vida. Esto, por ejemplo, si alguna vez llegamos a leer la historia de Abraham, se ve muy bien cómo está el tema de que la fecundidad pertenece a Dios. Bueno, entonces hemos resuelto el tema del hombre que no esté solo. Otra cosa que va a tocar Juan Pablo, yo no me voy a referir a esto porque si no sería un curso sobre teología del cuerpo y estaríamos toda la vida acá, es el tema de que la misma composición del varón y la mujer muestra que hay una complementariedad en los cuerpos. Acuérdense que el cuerpo, acuérdense no, les digo, en la forma digamos, en la teología del cuerpo, lo que dice Juan Pablo es que el cuerpo manifiesta a la persona, y que lo que se ve en la sexualidad es que hay precisamente lo que manifiesta el hecho de ser varón o mujer, es esta complementariedad de los cuerpos. La complementariedad sexual del hombre y de la mujer, estas diferencias biológicas dentro de una naturaleza común, revelan, dice Juan Pablo, que el hombre y la mujer están llamados a una relación. Y de hecho, lo que él dice es que precisamente esta diferencia sexual es lo que nos permite convertirnos en un don mutuo
darnos el uno al otro. Es como que, y él va a decir así, la aptitud natural de los cuerpos para la unión es el reflejo visible de su capacidad interior para formar una comunión de personas. Lo vuelvo a repetir. La aptitud natural de sus cuerpos para la unión es el reflejo visible de su capacidad interior para formar una comunión de personas. Bueno, finalmente, volvemos a nuestro texto, va a decir, termina así el capítulo 2. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto Juan Pablo lo va a llamar la desnudez originaria. Entonces tenemos la soledad, la soledad originaria, este es un término que él usa, la complementariedad y la unidad originaria. A cada una de estas situaciones le agrega el adjetivo originario, la soledad originaria, la unidad originaria, y después va a hablar de la desnudez originaria. Entonces, esta desnudez originaria es el hecho de que, acuérdense que esto es un lenguaje simbólico, ¿no? ¿Qué significa que estaban desnudos y no sentían vergüenza? Que ninguno visualiza al otro como objeto, sino que hay como un respeto inherente en la relación, y ninguno es objeto para el otro. Vamos a ver que a medida que digamos, que ellos caigan en el pecado, esta armonía originaria se rompe, y el símbolo es que se esconden porque estaban desnudos. Y es como que inmediatamente se hacen un vestido. Es como que no pueden soportar esta desnudez. Entonces la desnudez es símbolo, la desnudez originaria, el hecho de estar desnudo y no sentir vergüenza, es el símbolo de la armonía entre el varón y la mujer. Que esto es precisamente lo que se va a romper a partir de ahora. Bueno. Vayan a Juan Pablo, que él nos aclara y nos ilumina todas estas cosas de una manera magistral. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir en nuestro camino, y vamos ahora sí, por lo menos a los primeros pasos vamos a dar en Génesis 3. Y podemos decir que en el Génesis 2 se nos presentan estos personajes, que son el varón y la mujer. Acuérdense que acá todavía la mujer no se llama Eva, y sí, Adán, se lo llama Adán porque ha sido sacado del Adamá, pero bueno, el varón y la mujer. Y capítulo 2, como esta presentación de los personajes, esto que Dios este mandato que ellos reciben, de que pueden, ¿se acuerdan que les dije que es un mandato ultra positivo? Ustedes pueden comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuevamente, en el lenguaje simbólico, ¿qué significa? Una libertad gigantesca. Solamente hay una cosa que no pueden hacer. Bueno, vamos a tratar de explicar esto del qué es este árbol, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos, si tuviéramos que ponerle un género literario a este capítulo, diríamos que es el género literario es el género de crimen y castigo. Hay un crimen y un castigo. Entonces, en el anterior es como que está toda la escena preparada, y ahora luz, cámara, acción, y crimen y castigo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien
que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Bueno, vamos a parar un minutito acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera cosa que yo les quería comentar es, acá todavía no se habla de pecado, ¿eh? La palabra pecado va recién a aparecer más tarde, en el capítulo 4, pero la palabra, tanto la palabra hebrea, para pecado, que es la palabra hatat, como la palabra griega, que es, estoy hablando de las dos lenguas originales de la Biblia, que en griego el pecado es hamartia, hamartia, en griego hatat y en griego hamartia, son dos palabras que están tomadas de la arquería, de tirar con el arco, y bueno. ¿Y qué significa en arquería, hatat o hamartia? Fallar. El pecado, nosotros siempre lo entendemos como, de alguna forma, bueno, había una prohibición más o menos ridícula en nuestra vida y no, no cumplimos, la palabra cumplir. La visión bíblica es diferente, bastante diferente. La visión bíblica es, hay un camino correcto, hay una forma correcta de hacer las cosas, que es un camino de vida. Esto lo vamos a, después, si los quiero ilustrar bien, pero entendamos por lo menos un poquito los términos. Y yo elijo el camino equivocado, me desvío, fallo. El tema es fallar. Y esto, fíjense, por ejemplo, Aristóteles lo recoge, esta misma idea en la Ética Nicómaco. Él, cuando está hablando de la virtud, dice, ¿qué es cuando el hombre actúa, ¿qué tiene que hacer para ser virtuoso? Dice, tenemos que ser como arqueros que den en el blanco. Fíjense, la misma exacta idea atrás de la palabra pecado, hatat, hamartia. Tenemos que ser como arqueros que den en el blanco. Esta es la idea de qué significa la vida, por dónde va la ley. La ley nos ayuda a ser arqueros, a dar en el blanco, a no fallar, a no elegir el camino equivocado que me va a llevar a una situación de dolor, y en última instancia a una situación de muerte. Entonces, esto es muy importante captarlo, porque el pecado no es un mandato que yo no cumplo. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del tema de la creación, hablamos de como que Dios nos da, de alguna forma, la Sagrada Escritura es como una suerte de manual de instrucciones? ¿Se acuerdan que les comenté el ejemplo de la aspiradora? La aspiradora viene con un manual que hace a la felicidad de la aspiradora. ¿En qué sentido? Bueno, ¿se acuerdan que le dije, si yo es para corriente de 220 y yo la enchufo en una corriente de 500, bueno, se quema. Si la pongo en el agua, se quema. Si nunca le limpio el filtro, también. Bueno, la felicidad de la aspiradora depende de que yo cumpla con el manual de las instrucciones. Este es como Israel ve la ley. A ningún otro pueblo trató así, a ninguno le dio a conocer sus mandamientos, lo dicen con inmensa alegría y felicidad. Nosotros, en cambio, estamos acostumbrados a ver la ley como algo que coarta mi libertad, algo que me impide ser feliz. Bueno, vuelvo a decir, tenemos que entender esto de esto, ¿no? Hatat, hamartía, fallar, no dar en el blanco, no acertar. Ahora vamos a ver en qué sentido. Bueno, la serpiente. Aquí, en esta instancia, digamos así, la serpiente simplemente es un animal que habla.
Esto es muy propio, digamos así, de los mitos. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de que acá se utiliza el lenguaje mitológico, el lenguaje mítico? Pero, ¿de qué es el símbolo, la serpiente? Fíjense, la serpiente es la que introduce esta desarmonía, de alguna forma introduce el mal. Entonces, la primera cosa es que el mal viene de fuera del hombre. Es como algo que no es, o sea, el hombre lo va a aceptar. El hombre, cuando digo hombre estoy hablando de varón y mujer, ¿no? Y lo va a incorporar, digamos, y lo va a aceptar y va a actuar en consecuencia a esta elección que realice. Pero de alguna forma esto viene de afuera. Y se habla de que era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Entonces, acá no estamos hablando que es el Dios que creó y un Dios malo, sino que desde el primer instante esto queda bien claro que es una criatura. La serpiente es una criatura. Nosotros, para comprender, si nosotros fuéramos simplemente judíos leyendo el Antiguo Testamento, bueno, nos quedamos con esto. Pero nosotros no somos simplemente judíos leyendo el Antiguo Testamento, sino que somos cristianos y tenemos todo el canon de la Biblia para ayudarnos a entender quién es esta serpiente. O sea, automáticamente nosotros, ¿qué decimos? Que es el diablo, el demonio, ¿no? Le damos como distintos nombres, pero ¿de dónde lo sacamos? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿estamos autorizados a decir que acá está actuando este tentador? Y no es simplemente un animal que habla, como en una fábula o en una historia, en un mito. Entonces, para eso vamos a ir a el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, nosotros tenemos que están juntas por primera vez todos los nombres que en la Sagrada Escritura nosotros le damos a este ser creado, maligno, al maligno. Fíjense, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 12 del Apocalipsis? O sea, si nunca lo leyeron, lo pueden leer después en sus casas, ¿no? Aparece en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo enorme, un dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Entonces, fíjense, tenemos el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. La antigua serpiente, ¿cuál es la antigua serpiente? Evidentemente es esta que estamos encontrándonos ahora, en el capítulo, vamos a volver a nuestro... La palabra hebrea para serpiente es nahash, acá, está acá. Nahash. Bueno, esta es la antigua serpiente, pero fíjense que en este capítulo del Apocalipsis tenemos todos los nombres, a ver si se los vuelvo a poner acá,
dragón, serpiente, diablo, Satanás, seductor del mundo entero. Bueno, si nosotros queremos leer la Sagrada Escritura como cristianos, no podemos dejar de unir, de leer todo. Nosotros hacemos una lectura, lo que se llama una lectura canónica, tenemos en cuenta todo el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, evidentemente, este no es simplemente un animal que habla, sino que, pero esto es como parte de esta historia de la revelación que acá empieza con este episodio, pero después vamos a ver, es como que Dios de a poco nos va revelando esta realidad. Y en realidad la unión de todos estos términos que recibe este ser maligno en la Sagrada Escritura, lo tenemos recién en el libro del Apocalipsis. De donde nosotros, esta batalla que se da entre Miguel, cuyo nombre Mijael en hebreo quiere decir quien como Dios, que se enfrenta a dragón, serpiente, todo esto que leímos, ¿no? Y los vence, y entonces ha sido arrojado a la tierra el acusador de nuestros hermanos. Acuérdense que es el Satán, en la Sagrada Escritura, bueno, yo les digo acuérdense, pero no es que por ahí no lo saben, ¿no? No es que se tienen que acordar, pero la figura del Satán, que aparece en el libro de Job, por ejemplo, es este acusador. El Satán es el que acusa a Job ante Dios. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche delante de nuestro Dios. Pero fíjense cómo termina esto. Después léanlo, ¿no? Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y bueno, entonces hay toda una batalla, ¿no? Pero la tierra viene en auxilio de la mujer, abrió la boca, bueno, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, por ahora, este dragón, serpiente, diablo, Satanás, denle el nombre que tiene, se dedicó a hacer la guerra a los hijos de la mujer. ¿Y la mujer quién es? Bueno, por un lado hemos leído que dio a luz al hijo varón, al que debía regir con un cetro. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero por otro lado también esta mujer es como el signo de la iglesia, cuyos hijos tienen que soportar el asedio de este ángel caído, podemos decir así. Bueno, espero que es una nota un poco pesimista para terminar, pero acuérdense que la cruz es signo de victoria. Nosotros muchas veces lo asociamos con un signo de muerte, pero la cruz es signo de victoria. Acuérdense cuando en el Constantino, el rey Constantino en el siglo III después de Cristo, cuando se convierte al cristianismo, se convierte porque ve una cruz en el cielo y que tiene una leyenda que dice, con este signo vencerás. Así que bueno, la cruz vence. La próxima vez vamos a tratar de entender cómo es esto de que la cruz vence. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y los espero el miércoles que viene.